Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Aquí nos encontramos. Esta es la grabación correspondiente a la semana número 12 de la asignatura Química Forense. Bien, vamos a hablar de química forense toxicológica y haremos referencia al análisis forense de vidrios, análisis forense de vidrios, análisis forense de suelos y análisis forense de documentos cuestionados. Para esta semana corresponde el aprendizaje autónomo número 6. El curso es, los conceptos previos son de principios básicos de química. Estas actividades las he desarrollado a partir de el texto de Introducción a la Química Forense, donde básicamente he venido desarrollando estas diapositivas. Comencemos con el análisis forense de vidrios. Esto corresponde a la unidad número 3 y aquí vamos a desarrollar algunas cuestiones como por ejemplo, cómo se fabrican los vidrios y qué impacto tiene eso en la comparación forense de vidrios. También deben revisar las siguientes cuestiones. En los archivos del FBI puedes acceder a comunicaciones interesantes como la que está disponible en esta página web. Aquí. Perdón. Aquí tienes, ¿ok? Comparación de vidrios, ¿ok? Análisis forense para la comparación de vidrios, ¿ok? Y hace una revisión acerca de cómo se usan e interpretan estos datos. Entonces, es bueno que revisen esta información, es importante porque justamente está correlacionada con esta clase que corresponde a la semana número 12. Entonces, con este documento que está ahí en el enlace, proporciona una visión general de por qué el vidrio y la naturaleza de sus materiales constituyen constituyentes y su fabricación lo convierten en un elemento importante de evidencia en la escena del crimen y cuando se transfieren a un sospechoso, seguido de descripciones detalladas de análisis y comparación de estas muestras de vidrio, son de realmente importante para el análisis forense. ¿Ok? Entonces, este documento completo, ustedes lo pueden revisar, está disponible, pueden descargarse aquí el HTML. ¿Ok? Está el artículo en extenso, ¿ok? Hace referencia a que el vidrio se puede encontrar en la mayoría de las localidades y se produce una amplia variedad de formas y composiciones y estas afectan las propiedades de ese material. Este puede ocurrir como prueba cuando se rompe durante la comisión de un delito. Los fragmentos de vidrio rotos, por ejemplo, que varían en tamaño de piezas grandes hasta fragmentos pequeños, pueden ser transferidos y retenidos por personas u objetos cercanos. La mera presencia de un fragmento de vidrio en la ropa de un presunto ladrón, en un caso que involucra la entrada a través de una ventana rota, puede ser una evidencia significativa si se encuentran estos fragmentos. La importancia de dicha evidencia aumenta si se determina que estos fragmentos son indistinguibles en todas sus propiedades y medidas de la ventana que se ha roto. ¿Ok? Entonces aquí tienen una buena descripción
de literatura que pueden ir en sus tiempos, ir estudiando, ¿ok? Ir repasando para complementar la información que está disponible en estas diapositivas. Entonces, en estos archivos del FBI se encuentran algunas comunicaciones interesantes como las disponibles en esto. Entonces aquí se pide que resuma los factores más importantes que es necesario tener en cuenta sobre la transferencia y la persistencia de fragmentos de vidrio. ¿De acuerdo? Otras cuestiones que también pueden revisar es qué pruebas morfológicas tienen que ver con la forma del vidrio en este caso, qué pruebas morfológicas básicas aplicarías para el examen de vidrios. ¿Qué utilidad puede tener la fluorescencia, por ejemplo? ¿Qué implica que varios fragmentos de vidrio coincidan físicamente? Son cuestiones que ustedes pueden ir analizando y revisando las literaturas pertinentes. Otra situación que podemos investigar es qué ventajas e inconvenientes tiene la medida del índice de refracción de fragmentos de vidrio. Nos piden consultar esta norma, que aquí está, podemos hacer un clic en este enlace. Aquí está, ¿ok? Aquí está esta norma, ASTM, ¿ok? Para la determinación del índice de refracción en muestras de vidrio usando el método de inmersión en aceite y un microscopio de contraste. Entonces, aquí está el objetivo de esta norma, los documentos que hace referencia, el resumen del método, ¿ok? El procedimiento y cómo hacer todo esto, ¿de acuerdo? También pueden consultar esta norma, ¿ok? Y pregunta, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene la medida del índice de refracción de fragmentos de vidrio? Entonces, consultan esta norma y ustedes pueden ir investigando todo lo que esté relacionado al respecto. Otras cuestiones previo a la clase también podemos ir investigando. Para el análisis elemental de fragmentos de vidrios, ¿qué técnicas de análisis instrumental deberíamos usar o podríamos usar? ¿Ok? ¿Qué técnicas de análisis instrumental podríamos emplear para el análisis elemental de fragmentos de vidrios? Bien. Otras cuestiones previo a la clase tenemos acá, investiga las pruebas estándar ASTM E2330-19, la E2927-16E1 y la E2926-17 y justifica la técnica instrumental que emplearías para la comparación forense de vidrios si tuvieras acceso a todas esas técnicas que están referenciadas. Aquí vemos, por ejemplo, la primera, ya están los enlaces, ¿de acuerdo? Están los enlaces, estas son 3 páginas, la que vimos anteriormente era de 2 páginas. Son normas bastante cortas que pueden utilizar para desarrollar todo su cuestionamiento. Todas esas cuestiones que están aquí. Aquí tenemos lo mismo, objetivos, los documentos a los que hace referencia, resumen de este método, las peligrosidades, ¿ok? Los cuidados que hay que tener, los riesgos, por ejemplo, este usa ácido fluorhídrico para poder disolver el vidrio y tener cuidado que el ácido fluorhídrico es bastante corrosivo, causa daño al cuerpo. ¿Cómo se prepara la muestra? ¿Qué instrumentos se requieren? Y la calibración, los cálculos y la interpretación de los resultados, ¿de acuerdo? Esta otra norma, la E2927-16E1,
Ahí está el enlace también, compatible, pueden descargársela. Ok, esto se lo pueden descargar aquí directamente. Este método es para determinar elementos traza específicamente en muestras de vidrio, ok, utilizando ablación láser y ICP masas, ok, para comparaciones forenses. Aquí está la introducción, el objetivo de esta norma, el objeto, los documentos a los que hace referencia, algunos términos, ok, ok. Estándar de normalización, vidrio, calibración estándar. El resumen del método, los aparatos que se utilizan aquí, un equipo de ablación láser, LA-ICP masas, ¿ok? Que es el ICP, hace el proceso de atomización de la muestra, la ablación láser vaporiza e introduce la muestra en el ICP y el espectrómetro de masa lo que hace es entonces identificar los iones que uno haya seleccionado. Entonces es una técnica bastante completa, ¿ok? Aquí están las peligrosidades, la calibración y estandarización de 3 páginas también, ¿ok? Esta norma, la E2926-27, también se las he descargado, le he puesto el enlace ahí, ¿ok? Tiene que ver con la técnica de microfluorescencia de rayos X, ¿ok? Espectrometría de microfluorescencia de rayos X. Aquí está también la técnica desarrollada, la normativa y todas las características que necesitamos, ¿ok? Este es el más largo de todos, tiene 6 páginas, un poco más explícito, pero en esencia es la norma que se usa. Bien, volviendo al punto, entonces pide investigar las pruebas utilizando estas normativas estandarizadas a través del ASTM, ¿ok? Y justificar la técnica instrumental que se emplearía para comparar muestras forenses de vidrio, si tuviéramos acceso a todas estas técnicas a las que se hace referencia. Otra cuestión que también tenemos antes de dar inicio al curso, que necesitaría para el cálculo de la concentración elemental de forma fiable. Y eso nos lo dicen aquí en estas normas, ¿ok? Tenemos que usar estándares certificados, también usamos el método de calibración interna, se utiliza silicio como estándar interno, ¿ok? Y eso lo van a determinar ustedes cuando estén leyendo estas normas. Como ven, son unas normas bastante concretas, concisas y que podemos nosotros utilizar para interpretar todas estas evidencias de muestras de vidrio. Bien, el vidrio, como definición de la RAE, ¿no? Según la Real Academia Española, dice que es un material duro, frágil y transparente o translúcido, sin estructura cristalina, obtenido por la fusión de arena silícea con potasa y moldeable a altas temperaturas. La potasa no es la potasa cáustica que estamos acostumbrados a escuchar. Esto es carbonato de potasio, que aquí le dicen potasa. Desde el punto de vista químico, el vidrio es una mezcla de sólidos fundidos que no cristalizan al enfriarse, de tal manera que queda un sólido amorfo, así se dice, un sólido amorfo. No es un sólido cristalino como pudiésemos ver un cubo de un cristal, por ejemplo, de cloruro de sodio. En el caso del vidrio, así no sucede. Los tipos más comunes de vidrio se componen principalmente de arena, o sea, están compuestos de arena, que es el óxido de silicio, el SiO2, un poco de cal, que es CaO, óxido de calcio, y un poco de potasa, ¿ven? Esta potasa es carbonato de potasio. O en ocasiones también está conformada por ceniza de soda, que es carbonato de sodio, ¿vale? De tal manera entonces que el vidrio desde el punto de vista químico está compuesto por óxido de silicio, óxido de calcio,
carbonato de potasio y carbonato de sodio. De tal manera que el vidrio no es específicamente un sólido cristalino, ¿ok? Por esto, este, no podemos decir que el vidrio es un cristal. Nosotros decimos que es de cristal, pero realmente no es de cristal. Es como cuando hablamos de peso, que a veces decimos péseme tanto. No realmente peso, es masa lo que nosotros estamos obteniendo, ¿ok? Lo mismo acá. El vidrio tiene esa forma translúcida, sin embargo, no tiene una estructura cristalina definida como nosotros tenemos, por ejemplo, la sal que les decía, que es cúbica, otros presentan geometría cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, tetraédrica, o sea, el, el, el el vidrio no presenta ninguna de esas conformaciones de cristal. Por otra parte, se asemeja más bien a un líquido superenfriado, caracterizado por una estructura no cristalina o amorfa en la que los átomos que la forman no están ordenadas, como ocurre en un sólido cristalino. Más bien tiene una estructura similar a un líquido que a un sólido. Esto ya que permite que la luz pase a través de su estructura amorfa, a diferencia de los sólidos cristalinos que no sucede esto. Veamos acá una clasificación de los vidrios. Según su uso tenemos vidrios para construcciones, ¿ok? Más que todo estos vidrios de policarbonato, estos que utilizan para hacer paredes translúcidas. También se ve en algunos, en los automóviles, ¿ok? En lo que llamamos parabrisas, en las ventanas, ¿ok? Que tenemos estos tipos de vidrio. Básicamente estos son vidrios sódico-cálcico, es decir, carbonato de sodio, carbonato de calcio y óxido de silicio. Es básicamente la composición. También es la misma composición para envases que utilizamos típicamente en casa, como tarros y botellas. Otros de uso doméstico, ópticos más bien en los laboratorios, que se utilizan también en algún tipo de lámparas de los vehículos, son vidrios especiales de borosilicato o plomo, ¿ok? Borosilicato o plomo. Estos vidrios son un poco más resistentes a la temperatura y básicamente lo utilizamos mucho en el laboratorio. ¿De acuerdo? La calidad de los frascos estos del laboratorio los medimos por estos que son de borosilicato a diferencia de estos sódico-cálcico. El proceso de fabricación suele seguir 5 pasos que son bastante genéricos. Bien, de tal manera que en esta diapositiva podemos verificar cuál es la clasificación de los vidrios según el uso y dentro de esto consta la composición de cada uno. ¿Cómo es el proceso de fabricación de los vidrios? De forma genérica, podemos verificar que se cumplen 5 pasos para el proceso de elaboración del vidrio. El primero, almacenamiento, pesaje y mezcla de las materias primas. Esto viene seguido de la parte de fusión de las materias primas, incluida la refinación y la homogeneización. Esta etapa se lleva a una temperatura aproximadamente de unos 1500 grados centígrados.
Seguidamente tenemos la formación de la fusión en la forma requerida, ya el producto refinado y homogeneizado, seguido con lo que llaman recocido del vidrio y finalmente con el almacenamiento y o procesamiento secundario del vidrio para obtener algún producto específico. Las características del vidrio es que es frágil, ¿de acuerdo? Y esta fragilidad ocasiona que se formen fracturas, ¿ok? De tal manera que el vidrio se rompe cuando se somete a impactos. Y es esto justamente lo que es de interés forense. ¿Por qué? Porque para estudiar estas fracturas de vidrio es necesario tener en cuenta, por ejemplo, si el vidrio es flotado, ¿ok? Que sea plano, o si es templado, porque requiere un tipo de rotura diferente. Es decir, si es un vidrio plano, como de una ventana, por ejemplo, que es ese vidrio flotado, o si estamos hablando de un jarrón o de un vaso, ¿ok? Que va por supuesto a tener un tipo de fracturas diferente. Un vidrio plano, por ejemplo, se rompe por tensión en el lugar donde ocurrió la compresión, donde ocurrió el impacto. De tal manera que esta superficie que se rompe primero es el lado opuesto de la zona del impacto. Aquí vemos, ¿ok? Ocurrió aquí un impacto. Vean cómo se vino la raya aquí y se rompió acá en el lado opuesto donde ocurrió el impacto. ¿Vale? Tenemos aquí varias señales de impacto y cómo se van observando, cómo se observa, mejor dicho, cómo se formaron estas fracturas. ¿De acuerdo? El proceso involucrado en la rotura del vidrio plano se explica porque un impacto, es decir, una fuerza que le aplicaron a esa superficie, producirá compresión en el lado de la fuerza y tensión en el lado opuesto. El estado de tensión, ese estado de tensión crea fracturas radiales, ¿ok? En forma de radio, partiendo del origen del impacto, ¿ok? A la vez que esta compresión posterior desde el lado del vidrio. Esta compresión va a producir más tensión en el lado opuesto donde se originó la fuerza, creando lo que llaman fracturas concéntricas. Por lo tanto, si nosotros observamos detenidamente la superficie de este vidrio plano, y también observamos el tipo de fractura que ocurrió en la superficie del vidrio, es posible que se pueda identificar la cara en la que se produjo el impacto. Veamos, siguiendo las estrías y los dibujos que se marcan cuando se rompe, cuando se fractura el vidrio, podemos incluso determinar el orden de los impactos, ya que la fractura de un impacto posterior se ve limitada por la fractura de un primer impacto. ¿Ok? Para lo que es necesario prestar muchísima atención a estos bordes de ruptura radial y concéntrica. Aquí vemos la misma imagen, ¿ok? En esta imagen se muestran tres impactos diferenciados según el orden en el que se realizaron. Aquí vemos primer impacto a la derecha, en el medio, segundo impacto, y el último, el tercer impacto, totalmente aquí a la izquierda. Aquí están los bordes, ¿ok? Que se forman del lado opuesto de donde ocurrieron estos impactos. Además, este tipo de fractura que se muestra en esta figura permite identificar que los impactos se realizaron por el lado interior, es decir, se ve que fue de este lado donde ocurrió el impacto. ¿De acuerdo? Hablemos de la transferencia y persistencia de las muestras de vidrio de interés forense.
Aquí tenemos que cuando un objeto de vidrio se rompe, los fragmentos, bueno, todos hemos presenciado cuando se rompe algo de vidrio, los fragmentos se dispersan por todas las direcciones, incluso en el sentido contrario al impacto, llegando a alcanzar hasta 4 metros de distancia desde el objeto de vidrio que se ha roto. Estos fragmentos de vidrios generados se pueden transferir a cualquier cosa que esté dentro de ese radio, acordarse del principio de Locke. Dentro de esta distancia va a depender también la cercanía de quién hace esta acción y de la propia acción y cómo se hace, cómo se originó esa acción. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene que ver la cercanía con la transferencia, persistencia de las muestras de vidrio. Por ejemplo, la cercanía, cuanto más cerca está algo del vidrio roto, más probable es que se transfieran fragmentos de vidrio. Como vimos en la clase pasada de las partículas de disparo, ¿ok? El número de fragmentos de vidrio transferidos disminuye con la distancia desde el punto de la rotura. Ahora, ¿quién hace la acción? Bueno, la persona que rompe una ventana tendría más fragmentos de vidrio que otra persona que por muy cerca que esté, y además tendrá tantos más fragmentos cuantos más golpes haya necesitado para romper el vidrio. Esto es algo que tiene toda lógica, sin embargo debemos estar presentes de esta situación, ¿de acuerdo? La persistencia de un fragmento de vidrio en la ropa dependerá también del tipo de ropa, ¿ok? También dependerá del tipo, del tiempo que se haya transcurrido desde la rotura y, por supuesto, de la actividad que se esté realizando, la actividad que esté realizando propiamente esta persona. Veamos en cuanto al tipo de ropa, ¿ok? Se retiene menos vidrio en ropa que sea resbaladiza, tipo chaquetas, por ejemplo, chaquetas de nylon, mucho más que en telas ásperas, ¿ok? Como abrigo de lana. La ropa que está húmeda también retiene más vidrio que una ropa que esté seca. Entonces, todas estas circunstancias hay que tener en mente a la hora de estar presente para recolectar una muestra de este tipo. También dependerá del tiempo que haya transcurrido. Por ejemplo, los fragmentos de vidrio se caen de la ropa con el paso del tiempo y el movimiento de la persona. Esto debido a la fuerza de gravedad que ejerce una atracción importante hacia la Tierra para que estos fragmentos de vidrio se caigan de la ropa. ¿Ok? Las piezas de vidrio más grandes, obvias razones obvias, estaríamos pensando que se van a caer mucho antes que aquellos fragmentos pequeños, sobre todo si caen estos fragmentos pequeños en algunas comisuras de la ropa, tipo un bolsillo, ¿ok? O un pliegue puede caer allí y eso le dará, por supuesto, mucho más persistencia. También la actividad realizada. Esto porque el vidrio se cae más rápido si la persona que lleva la ropa está activa, está haciendo alguna actividad importante de movimiento que hace que se pierda estos fragmentos de vidrio. Bien, en resumen, la persistencia de un fragmento de vidrio en la ropa va a depender de todas estas circunstancias que hemos detallado acá. Por ejemplo, del tipo de ropa, el tiempo transcurrido y la actividad propiamente que esté realizando el individuo. En ese sentido, la transferencia y persistencia del vidrio es muy variable. Además, aunque pueda predominar la transferencia primaria, que es aquella transferencia que viene del objeto
de vidrio que se ha roto a otro objeto, a otra o a una persona, es preciso tener en mente, ¿ok? Estar pendiente de la posibilidad de una transferencia secundaria de vidrio entre personas, como ya hemos visto por el principio de Lockhart, también entre objetos, ¿ok? Como cuando el vidrio se transfiere de una persona a un asiento de un vehículo, se transfiere a un zapato de una persona. Estas transferencias es importante tener en cuenta. Estos aspectos son importantes ya que estos fragmentos de vidrio que encontramos en un objeto no sabremos si proviene de una transferencia primaria o secundaria o incluso a través del contacto de un objeto con vidrios previamente rotos. Entonces hay que tener presente todas estas situaciones. De tal manera que estos vidrios que tienen interés forense son aquellos que nosotros debemos comparar, ¿ok? Entonces, es útil tener presente esto para poder hacer comparaciones de dos o más fragmentos de vidrio con el fin de poder determinar si se originaron en diferentes fuentes. Con menos frecuencia, podemos preguntarnos el uso final o la procedencia del vidrio. O sea, pocas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿este pedazo de vidrio viene de una lámpara? No, no es común, sí, pero no es lo común. Lo común es saber ese trozo de vidrio concuerda con el vidrio encontrado, por ejemplo, en el guante de una persona, concuerda con el trozo de vidrio en una escena particular, de tal manera que esas son básicamente las preguntas, ¿ok? Tratar de comparar muestras de vidrios es lo más razonable. Para el análisis forense del vidrio, ¿ok? El grupo de investigación de análisis de materiales, por sus siglas en inglés, SWGMAT, ¿ok? Ha elaborado algunas guías para asistir, para apoyar a los examinadores en este proceso de evaluación, selección y aplicación de pruebas para las investigaciones de vidrio. Aquí vemos algunas aproximaciones genéricas, ¿ok? Para el análisis de vidrio, comenzando desde la parte baja de esta figura. El poder discriminatorio del análisis, mientras subo, mayor incrementa el poder discriminatorio. Y aquí abajo, muy poco poder discriminatorio. En donde tenemos características morfológicas. ¿Morfológicas qué es? De la forma. ¿Ok? Aunque esté en el nivel más bajo, no hay que perder de vista que, por ejemplo, si tenemos fragmentos de vidrios que conseguimos en una escena y coinciden en la misma forma, incluso hasta pueden unirse con otro trozo de vidrio conseguido a una persona, entonces eso ya, aunque sea una prueba de bastante bajo poder discriminatorio, es bastante contundente, ¿ok? No, no definitiva, pero sí bastante argumentada. Otra posibilidad que tenemos es ya hacer medidas del índice de refracción. O sea, una vez que hemos ya visto las características morfológicas, medir índice de refracción y si ya nosotros queremos seguir, que deberíamos seguir investigando, sería el análisis elemental. ¿Se acuerda que vimos allá arriba la composición? Potasio, carbonato de potasio, calcio, óxido de calcio, óxido de silicio. Entonces, se pueden hacer este análisis elemental para verificar algunos otros componentes, algunos otros metales específicos
que son agregados por el fabricante. Entonces, estos metales característicos puede ser para darle mayor dureza, para darle incrementar su grado de translúcido, para, por ejemplo, alguna protección ultravioleta. Esos componentes aditivos que se le agregan al vidrio puede ser un elemento diferenciador a la hora de comparar dos muestras de vidrio conseguidas en escenarios diferentes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos características morfológicas, medidas del índice de refracción y análisis elemental. Bien. Me tomé unas diapositivas que conseguí de la McGraw-Hill para explicar este concepto del índice de refracción. Veamos, ¿qué es la refracción? Es la desviación de la luz a medida que pasa de un medio a otro. Entonces aquí tenemos el aire que tiene un índice de refracción específico y el agua que tiene otro índice de refracción. Cuando el aire atraviesa el agua, vemos que está pasando de un medio, cuando la luz atraviesa el agua, entonces vemos que pasa del aire, que tiene un índice de refracción específico, y atraviesa este otro del agua, que también tiene otro índice de refracción, y aquí vemos cómo la luz se desvía de su camino. Debería seguir aquí en línea recta. Ahora vemos que se desvía en este ángulo tita W, ¿ok? Este ángulo de incidencia tita sub A, que está aquí arriba, que es del aire, la luz cuando viene por el aire, ¿ok? Y el ángulo de refracción, que es este tita W en el agua, se miden cada uno con la norma N, con esta perpendicular, ¿ok? N. De tal manera que los rayos incidentes y refractados se encuentran en el mismo plano y son reversibles, ¿ok? Y son reversibles. Aquí vemos la refracción distorsiona la visión. Vemos aquí este mismo ejemplo, aire, agua. Si nosotros sumergimos un lápiz en el agua, va a aparecerse como que si el lápiz estuviera roto, ¿ok? No sé si ustedes han hecho ese experimento. Ven que el lápiz estuviera como roto. Aquí tenemos el ojo humano y estaría viendo aquí. Lo mismo, cuando vemos el pescado, ¿ok? Que está en una zona realmente, lo estamos viendo un poco distorsionado debido al índice de refracción. Entonces, el ojo, creyendo que la luz viaja en línea recta, ve los objetos más cerca de la superficie debido a la refracción. ¿Ok? Estas distorsiones son comunes y los pescadores ya también van afinando el ojo para este tipo de situación. Ahora, el índice de refracción, entonces, ¿qué es? El índice de refracción para un material es la razón, la relación, el cociente de la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en función de la velocidad de la luz a través de ese material. Por ejemplo, el índice de refracción, N, es C entre V, ¿ok? La velocidad de la luz entre la velocidad en ese medio. Entonces aquí tenemos que C, la velocidad de la luz, y luego la velocidad en este medio, te quedaría así la ecuación del índice de refracción. ¿Ok? Entonces vemos que, por ejemplo, el índice de refracción de la luz en el aire es n igual 1, para el vidrio es n igual a 1,5 y en agua es 1,33. ¿Ok? Esta relación de velocidad de la luz en el vacío frente a la velocidad de la luz en ese medio. Aquí, por ejemplo, sabemos que la luz viaja en el aire con un índice de refracción en igual 1 a un vidrio donde su velocidad se reduce a tan solo 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces pregunta, ¿cuál es el índice de refracción de este vidrio?
Aquí tenemos esto, viene la luz acá por el aire y atraviesa el vidrio. Entonces la velocidad en el vidrio es, ya dice aquí que se reduce a 2 por 10 a la 8. Entonces tenemos, bueno, la velocidad de la luz en el vidrio, V sub G, es igual a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y en el aire ya dijimos 3 por 10 a la 8. Entonces tenemos la velocidad de la luz en el vacío, que sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido entre la velocidad de la luz atravesando el vidrio, que sería 2 por 10 a la 8. Simplificamos todo esto y me queda 3 medios. Acuérdense que vimos que el índice de refracción del vidrio era 1,5. Aquí viene esto. Sería 3 medios. Por eso nos da este valor. Ahora, si el medio fuese agua, por ejemplo, el índice de refracción es 1,33, de tal manera que debemos demostrar entonces que la velocidad de la luz en el agua se reduce a 2,26 por 10 a la 8 metros por segundo. Pueden hacer este cálculo poniendo este valor acá y ver cuánto les da el índice de refracción. Entonces aquí tenemos más o menos una analogía de cómo ocurre este proceso. Bien, haciendo una analogía del índice de refracción, cuando atraviesa, pasa de un medio a otro, veamos este caso. La luz sabemos que se desvía en el vidrio y luego regresa a lo largo de la trayectoria que traía originalmente, de una forma parecida, muy parecida a lo que lo haría un tren, ¿ok? Cuando pasa una franja de lodo, el aire viene en esta dirección, choca con el vidrio, se desvía a su ángulo y luego sigue en la misma trayectoria con la que él venía. Algo similar, imagínense que viene un tren pasando por un pavimento y luego pasa por aquí, por la arena. Sabemos que el tren se va a desviar un poco. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí en la arena es mucho menor que la velocidad que él traía en el pavimento. Una vez que salga de esta situación, va a seguir en la dirección que traía originalmente. Bien, aclarado el punto, quise detenerme para explicar lo que es el índice de refracción y un poco de similitud para explicar cómo nosotros podemos utilizar este fenómeno para la identificación de muestras de vidrio que sean de interés forense. En este caso, la ASTM ha consensuado la prueba estándar ASTM E19667-196 para la determinación automatizada del índice de refracción de muestras de vidrio utilizando el método de inmersión de aceite y un microscopio de contraste de fase. ¿Ok? Como cuando nosotros podemos ver un cubito de hielo en agua. ¿Ok? Aunque estamos viendo un vaso de agua líquida, aunque estamos viendo agua, se pueden ver las dos fases. Algo así hace este microscopio de contraste para diferenciar esa fase. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la muestra de vidrio se pulveriza en un mortero y luego un cristal se agarra con una pinza y se introduce en esta platina con control de temperatura, que esto está inmerso en aceite. ¿Ok? Luego, a través de este microscopio de contraste, ¿ok? Se puede diferenciar los bordes de este cristal dentro del aceite. Eso se va calentando hasta un punto en que se funde ese cristal y entonces ya no podemos ver el borde del cristal, el trozo de vidrio inmerso en el aceite. Aquí vemos lo que le estoy explicando. Tenemos el aceite y los trocitos de vidrio. Vean que nosotros podemos ver los bordes, ¿sí? A medida que vamos aumentando la temperatura,
el vidrio se va fundiendo hasta que ya no podemos distinguir esta temperatura. Digo, no podemos distinguir estas zonas, por lo tanto, se dice que esa temperatura debería ser la temperatura de fusión del vidrio, ¿no? Aquí tenemos una forma automatizada para ver estos cambios en la temperatura para este proceso. Y aquí, entonces, como estamos viendo, la temperatura a la que ya no podemos distinguir el cristal del aceite, tenemos que necesitaremos entonces sí o sí un material de referencia. ¿Se acuerda que hemos hablado de material de referencia certificado? Entonces, si nosotros conocemos el índice de refracción porque ya es justamente el material de referencia, ya está conocido, este valor ya es conocido, el eje de las Y, nosotros podemos ver la temperatura de fusión y esto tiene una forma lineal. De tal manera que si yo luego en mi muestra de vidrio que traigo de la escena, conozco su temperatura de fusión, intersecto en esta recta y veo cuál es el índice de refracción que corresponde. Vale decir, una vez que ya yo he preparado esta curva de calibrado, vamos a suponer que esto se funde a 95 grados centígrados. Por aquí subo en vertical hasta chocar con la recta y de ahí me voy en horizontal para estimar el índice de refracción de la muestra de vidrio. Bien. Aquí vemos el índice de refracción de algunas muestras de vidrio comercial. Por ejemplo, el vidrio comercial que estamos hablando, sódico cálcico, que es de carbonato de calcio, óxido de calcio y carbonato de sodio. Estos tienen un índice de refracción que está entre 1,51 y 1,53. Los vidrios de borosilicato están entre 1,46 y 1,49. Los vidrios de sílice con aluminio están entre 1,53 y 1,55. Los de sílice completamente 1,46. Y a estos que tienen plomo, ¿ok? Un índice de refracción mayor que 1,56. Entonces, el índice de refracción es esa propiedad que se mide es la propiedad que se mide con más frecuencia en los exámenes forenses de fragmentos de vidrio. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, obviamente presenta algunas ventajas. Por ejemplo, el índice de refracción se puede medir en fragmentos de vidrio bastante pequeños. Estamos hablando de microfragmentos de menos de 0,1 milímetro, 0,5 milímetros. ¿Ok? Se puede medir por esta técnica que vimos ahorita de inmersión en aceite. También es un análisis rápido relativamente, ¿ok? Y es de una precisión bastante elevada, ¿ok? Tiene una desviación estándar que está en torno a 0, miren ese poco de 0, 1, 2, 3, 4, 0,00004, ¿ok? Entonces, que es bastante confiable este método. También el equipo que se utiliza para medidas, que es el microscopio de contraste, para poder ver esos bordecitos de los fragmentos de vidrio, es de un costo relativamente barato, ¿ok? Es de bajo costo relativamente y requiere un escaso gasto en mantenimiento y es de fácil manejo. Total que aquí estamos viendo las ventajas del por qué hacer las mediciones con índice de refracción. Otra ventaja es que la medida de este índice de refracción tiene un buen potencial de discriminación. O sea, podemos diferenciar ese 1,46 con el 1,51. ¿Ok? Eso nos permite discriminar entre un vidrio y otro. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos clasificarlo de forma apropiada
y decir, este vidrio es borosilicato, este vidrio tiene plomo, este vidrio es sódico cálcico, en fin. Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas, yo siempre les he dicho, no se dejen confundir cuando ustedes vean algo que tiene ventaja, 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 inmediatamente ustedes pregunten, ajá, ¿y cuál es la desventaja? Porque no puede ser solo ventajas, ¿ok? Esta presenta algunos inconvenientes, ¿ok? Este, mm, Primero, tiene limitada heterogeneidad en los vidrios de fabricación más reciente, ¿ok? Esta fabricación de vidrios ha ido haciendo de que estos valores, claro, comienzan a agregarle mayor, menor aditivo, va mejorando los procesos, por lo tanto, ya los índices de refracción van variando, ¿ok? En un estudio que realizó el FBI, publicado en Foreign Science Communication, analizaron la distribución del índice de refracción en vidrios planos en un periodo de entre 1964 y 1997. ¿Ok? Aquí tenemos cómo es la distribución del índice de refracción en estos vidrios. Aquí vemos que tenemos un pico cerca de 1,51, pero también tenemos otro por aquí en 1,52 y otros por aquí en 1,5250, 60, ¿ves? Que tiene como otras gaussianas que van apareciendo aquí. Y esto es debido a los aditivos, las formas como hacen el vidrio, que va modificando el índice de refracción. Entonces, utilizar solamente el índice de refracción no es bueno porque, como ustedes bien ven, esto tiene bastante variabilidad. Estas limitaciones que presenta el índice de refracción se superan empleando técnicas de análisis instrumental. ¿Ok? El análisis instrumental en muestra de vidrio se basa entonces en variaciones de la concentración de oligoelementos que ocurren durante el propio proceso de fabricación. Entonces, que uno puede tener una buena discriminación entre dos muestras de vidrio haciendo el análisis elemental de estas muestras y comparando. ¿Ok? Entonces, actualmente se utilizan diferentes técnicas de análisis instrumental para determinación y comparación de estos vidrios. Entonces tenemos el plasma de acoplamiento inductivo, ICP, con un detector de espectrómetro de masas, que ya hemos hablado de esto, ¿ok? Con detección óptica, también espectroscopía de fluorescencia de rayos X, la SEM-EDX, entre otros. También esa norma que le mostré al principio, que tenía creo que 6 páginas, ¿ok? La ASTM, la E2926-179, con un método de prueba estándar, está incluyendo para la comparación forense de vidrios mediante microespectrometría de fluorescencia de rayos X, ¿ok? Que se conoce como micro XRF. Sin embargo, ¿ok? Los métodos de plasma con acoplamiento inductivo, específicamente aquellos acoplados con un espectrómetro de masa, son los que han mostrado un mayor potencial para la discriminación de estas muestras de vidrio de interés forense, puesto que tiene una verdadera precisión en la determinación de los elementos, de los oligoelementos, los que tienen menores concentraciones, ¿vale? La norma ASTM E2330-1910 para la determinación de concentraciones de elementos en muestras de vidrio mediante plasma con acoplamiento inductivo y un detector de espectrometría de masas. Podemos verlo acá. Es importante, ofrece unas excelentes posibilidades, pero lo mismo, cuando ustedes vean que algo bueno, 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 aquí viene lo malo. Esto ofrece un análisis destructivo. ¿Por qué? Porque supone que tenemos que disolver la muestra para poder analizarla. De tal manera que si nosotros vamos a realizar un análisis de este tipo,
Tendría que ser el último. Aquí me he descargado, también está disponible aquí, ¿ok? De Agilent, que es uno de los fabricantes más fuertes para estos dispositivos de plasma con acoplamiento inductivo. Justamente este tienen acoplado a un espectrómetro de masa. Entonces aquí Agilent Technologies. Aquí vemos, por ejemplo, en el eje de las X, ¿ok? Pocos elementos, pocas muestras. Más a la derecha tenemos muchos elementos, muchas muestras. En el eje de las Y tenemos, por ejemplo, a medida que vamos bajando, tenemos partes por trillón, partes por billón, un límite de detección bastante bajo. Estos tenemos los límites de detección, partes por millón y porcentaje. Entonces, por ejemplo, las técnicas de espectrometría de absorción atómica en llama, por ejemplo, se hacen, hay que hacerla secuencial, quiere decir primero un elemento, después otro elemento. Imagínate si te vas a medir 10 elementos, tienes que medirlo de uno en uno, ¿ok? Y tiene un intervalo de concentraciones que puede medir entre 50 partes por billón a 1000 partes por millón, ¿ok? Entonces aquí vamos viendo el campeón olímpico que está acá, el ICP-O es el óptico, y tenemos el ICP masa, ¿ok? Para elementos trazas y muestras que están limpias, ¿ok? Multielementos, pocas partes por millón y la mejor, la más adecuada para estos análisis. Aquí este es el equipo, aquí está. Esta diapositiva es bueno que se la lean. Aquí vemos, son 37 diapositivas. Voy a ver aquí algunas, por ejemplo. Esta. El plasma de acoplamiento inductivo lo utiliza como fuente de ionización porque para poder entrar al espectrómetro de masas, la muestra tiene que estar, el analito tiene que estar ionizado. ¿Ok? Entonces viene la muestra que está líquida inicialmente. ¿Ok? Pasa por el nebulizador, se forma un aerosol de esta muestra con unas gotas aquí bien grandes. Aquí vemos, ocurre primero la etapa de desolvatación, es decir, pierde agua, el agua líquida pasa a gaseoso, ya tiene aquí el sólido. Pueden ocurrir reacciones de recombinación, los compuestos, los elementos iónicos más un electrón, volver otra vez al metal, o ese elemento iónico combinarse con oxígeno para formar un óxido iónico, que eso no se desea, por eso es que esto se trata con ultra alto vacío. Luego de esto ocurre la etapa de vaporización. Aquí tenías la muestra sólida. Luego ocurre la etapa de desolvatación, de vaporización, perdón, pasa de sólido a gaseoso. Estas muestras que están gaseosas se atomizan y finalmente esta muestra atomizada se ioniza. Y es esta que se ioniza de la que entra al espectrómetro de masa. Aquí vemos la eficacia de la ionización del plasma. Va en función del elemento que vayamos a medir y aquellos que sean más fácilmente ionizables, más fácilmente se pueden detectar acá. Las limitaciones de esta técnica, por eso te digo, normalmente uno ve las ventajas, pero también tiene inconvenientes. Aquí tiene el historial de Agilent. ¿Ok? Y esto lo tenía yo aquí en mi diapositiva, un poco más ampliado. ¿Ok? Esto es un equipo de Agilent, el 7700X, ¿ok? Con un octopolo, un sistema octopolo de reacción para evitar que se recombinen estos elementos ionizados gaseosos. Entonces, esto ayuda para evitar tener interferencia. Entonces, aquí tenemos el sistema de introducción de muestra bajo flujo, ¿ok? De bajo flujo, aquí tenemos, este es básicamente el nebulizador. ¿Sí? Aquí están los capilares por donde va a pasar la muestra. Ingresa acá, tenemos la entrada que se utiliza con un kit de dilución para que la muestra no pase directamente concentrada. Aquí está la cámara de nebulización, aquí tenemos el generador de radiofrecuencia, que el plasma se mantiene con radiofrecuencia. Aquí tenemos las lentes iónicas para enfocar los iones. La entrada del gas de celda, ¿ok? Para esta celda de reacción, el detector simultáneo dual, ¿ok? Y el cuadrupolo que está aquí. Este cuadrupolo es directamente para
identificación, caracterización de estos iones que están acá. ¿Ok? Este es un sistema de vacío porque, como decíamos, tenemos que evitar que entre aire allí. Cualquier cantidad de oxígeno que esté ahí presente me va a formar óxidos metálicos y eso no quiero. ¿Por qué? Porque entonces el elemento no va a estar en su forma iónica, gaseosa, sino que va a estar formando óxidos y eso hace que el límite de detección entonces se quede empobrecido. Esta es la interfase de extracción. ¿Ok? Acuérdense que aquí está en la parte de la radiofrecuencia, se ioniza la muestra y aquí tiene que entrar para el cuadrupolo. Entonces, estas son las lentes iónicas que enfocan, entonces tiene un enfoque axial, este por ejemplo, para ingresar entonces estos iones al cuadrupolo. Aquí tienes la diapositiva, los enlaces están todos puestos ahí en las diapositivas. ¿Bien? Esta otra norma, la ASTM 2927-16E111, en este caso más bien utiliza el sistema de ablación láser. ¿Qué es la ablación? La ablación lo que hace es produce una nube de vapor, ¿ok? En donde están conformadas las partículas sólidas, que es justamente lo que ingresa luego al plasma de acoplamiento inductivo. ¿Se acuerdan que aquí le dije la muestra gaseosa, digo la muestra líquida? No siempre la muestra puede estar líquida. Quiere decir esto que no necesitamos disolver la muestra. Aquí vemos que la ablación se puede hacer a través de un arco eléctrico, una chispa eléctrica o un haz de láser. Entonces, la ablación láser, aquí en este caso la hacemos con un láser. Aquí vemos, aquí está la muestra colocada en este portamuestra, valga la redundancia. Esto está aquí como en una cápsula. Se hace pasar un flujo de argón como gas acarreador. Va ingresando el argón acá. Y aquí tenemos un láser de pulso que dispara el láser. ¿Ok? Y la muestra se vaporiza. Inmediatamente, como está pasando argón aquí, entra a la antorcha del plasma. ¿Ok? Una vez que entra en la antorcha del plasma, ocurren todas estas etapas que dije aquí. ¿Listo? ¿Ok? Una vez que entra aquí a la antorcha, ingresa al cono de muestreo, enfocado a través de estas lentes iónicas y ¡pum! Entra al cuadrupolo. ¿Ok? Entonces aquí entra a la antorcha del plasma. Esto está mantenido el plasma a través de un sistema de radiofrecuencia y luego ingresa a través de estas lentes iónicas focalizan para que entre al cuadrupolo y finalmente llegue al detector, que en este caso el detector es el espectrómetro de masa. Entonces aquí tenemos un láser, un plasma de acoplamiento inductivo, el cuadrupolo de separación, que sería el detector de masa. Esto es un sistema, se dice mínimamente destructivo, ¿ok? Porque deja un cráter que estamos hablando que son entre 50 y 100 micrómetros, ¿ok? De diámetro y unos 80 a 100 micrómetros de profundidad, ¿ok? De tal manera que el fragmento de vidrio termina perdiendo una masa aproximadamente entre 0,4 y 3,1 microgramos, es decir, una milésima de miligramos. 0,4 microgramos, ¿vale? Entonces, esto es otra forma, con esto nosotros podemos hacer el análisis elemental y caracterizar ese fragmento de vidrio. Imagínense que nosotros necesitamos una muestra de 0,4 microgramos, ya nosotros pudiésemos hacer este análisis. ¿Ok? Aquí tenemos algunos elementos químicos que se han determinado en aplicaciones forenses según esta guía. Ok, entonces en oscuro están los que se han determinado en estos grisecitos y este más oscuro sería el que se utiliza como patrón interno. ¿Ok? El silicio 29 como patrón interno. Aquí tenemos el análisis forense del vidrio, en este caso los componentes en porcentaje
de algunos materiales de referencia certificados, ¿ok? Entonces tenemos el NIS 612, que tiene 72% de óxido de silicio, 14% de óxido de sodio, 68 partes por millón de óxido de magnesio y 12% de óxido de calcio. Y así otros materiales de referencia, el FGS y el flotado, que son estándares de referencia que típicamente se utilizan para estos análisis. En cuanto al análisis forense de suelo, aquí tengo algunos cuestionamientos, por ejemplo. Y esto es parte del aprendizaje autónomo, ¿ok? Entonces, ¿qué componentes crees que permite que los suelos sean identificables a nivel forense? ¿Qué diferencias de enfoque supone considerar el suelo como vestigio material o forense medioambiental? Entonces aquí debes prestar atención a lo que habría que detectar exactamente en qué enfocarse, ¿ok? ¿Qué aproximaciones seguirías para la comparación de suelo forense? Entonces aquí les dejo otra guía. Fíjense la cantidad de guías que les estoy dejando. ¿Ok? Manual de buenas prácticas para la comparación de trazas de sólidos forense. ¿Ok? 24 páginas, ustedes pueden ir revisando, ¿vale? Describe brevemente un ejemplo en el que se haga un análisis forense de suelo como vestigio material. Describe de forma concisa un ejemplo en el que se haga un análisis forense de suelo como vestigio forense medioambiental. El otro tema, análisis forense de documentos cuestionados. ¿Por qué una investigación químico-forense de documentos cuestionados resulta compleja? Recuerdo que una de las preguntas que me hicieron ustedes cuando estaba haciendo la socialización del silo, me decían que qué hacía determinación, análisis de documentos cuestionados en química. Ya van a ver. Describe la composición básica de tintas para bolígrafo, ¿ok? ¿Cómo crees que funciona un bolígrafo borrable? ¿Por qué se caracteriza su composición respecto a los bolígrafos convencionales? Lee el manual de buenas prácticas para examen forense de escritura manuscrita. Aquí está, también se los dejo aquí. Y resume toda la información incluida sobre el análisis de tintas de documentos. Describe la composición básica de tintas para bolígrafos. Consulta las normas ASTM E1789-04 y la ASTM E1422-05. ¿En qué técnica analítica se basa? ¿Están vigentes hoy en día? ¿Crees que la composición del papel cambia a lo largo del tiempo y de los procesos de producción? ¿Crees que hay diferencias químicas dependiendo del tipo de papel? Hay que fundamentar estas respuestas, ¿ok? La investigación de cruces de trazos, por ejemplo. Esto también es uno de los desafíos que se afronta actualmente en la investigación de documentos cuestionados. ¿En qué principio debemos basarnos para hacer estas identificaciones en función de las tintas depositadas a través del tiempo? Otro análisis que se hace el papel a los documentos cuestionados es la datación de estos documentos. Es un aspecto de gran interés forense que se sigue suponiendo un reto químico analítico, ¿ok? Puesto que tendríamos que verificar qué aproximaciones podríamos seguir para hacer estas dataciones. Para ello, ¿qué analizarías? El papel, las tintas, otros elementos presentes como sellos, marcas de agua, etcétera. En conclusión, el análisis forense de vidrios, suelos y documentos cuestionados es una herramienta importante en la criminalística para vincular personas, objetos y lugares de hechos delictivos. En el caso de los vidrios se estudian propiedades físicas como el índice de refracción, patrones de fractura, permitiendo reconstruir estos eventos y determinar el origen de los fragmentos. Por su parte, el análisis de los suelos se enfoca en sus características físicas, químicas y biológicas, ayudando a establecer conexiones geográficas, ambientales, entre otras, en las escenas del crimen y el sospechoso.
Adicionalmente, el análisis de documentos cuestionados aplica técnicas avanzadas para identificar alteraciones y falsificaciones o posible autenticidad mediante el uso de papeles, tintas y métodos de impresión. En resumen, estas disciplinas combinan, por un lado, el rigor científico con estas aplicaciones prácticas, proporcionando evidencia objetiva y confiable en investigaciones judiciales. Aquí le dejo una hermosa imagen del viaje que hice en agosto para la provincia del Napo. Qué espectacular estos ríos. Revisemos acá. Tengo para mostrarles el trabajo autónomo de esta semana que van a hacer de forma grupal, solamente uno que lo suba del grupo. ¿Ok? Aprendizaje autónomo 6. Resultado de aprendizaje. Al completar esta unidad, los estudiantes estarán habilitados, mejor dicho, poseerán habilidades. Los estudiantes poseerán habilidades teóricas y prácticas para analizar e interpretar evidencia relacionada con vidrios, suelos y documentos cuestionados, utilizando técnicas químico-forenses para identificar características de origen, autenticidad y aplicando resultados en investigaciones criminales. Entonces aquí tenemos un aprendizaje autónomo, el objetivo que está acá. Aquí contestar estas preguntas de forma grupal, ¿ok? Y subirla a la plataforma. Aquí está la rúbrica de evaluación y esto está subido en la plataforma que veremos si está disponible. Aquí está la lectura, ya está subida, ¿ok? Las diapositivas también. El video que ahora mismo le voy a subir y aquí está la tarea que es el aprendizaje autónomo 6 para que realice. Entonces, un gusto vernos. Hasta la próxima vez. Buenas noches.